audio de un artículo. Los autores son Daniel Libreros Caicedo y Libardo Sarmiento Anzola. Se titula La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia. Financiero y terrateniente están unidas mediante un guión. El documento en físico consta solamente de 6 páginas, está en formato tamaño carta y la letra es menuda. Tiene 7 subtítulos, de los cuales vamos a hacer lectura ya mismo. El primero, el sistema mundo capitalista durante el siglo XX. Segundo, una aristocracia de hacendados europeizantes. Tercero, una economía periférica del sistema mundo capitalista. Cuarto, 1933-1974, modernización violenta y excluyente. Quinto, desarrollo moderno y sustitución de importaciones. Sexto, el triunfo de la oligarquía financiero-terrateniente. Séptimo y último, la hegemonía de la oligarquía terrateniente financiera. Bien, damos inicio. Hay que decir que este artículo fue conseguido vía internet y no aparece fecha de publicación. Bien, recordemos sus autores: Daniel Libreros Caicedo, Libardo Sarmiento Anzola. Título: La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia. En el último cuarto del siglo XX, Colombia registró un severo cambio en el modelo económico, abandonando el objetivo del desarrollo y modernización, al igual que los principios de la industrialización sustitutiva de importaciones. A partir de ese periodo, las élites dominantes pasaron a un modelo de financiarización especulativa y reprimarización de la economía, preservando los viejos lastres y rentismos del poder terrateniente, el Estado patrimonialista, corporativista y terrorista, la alianza entre las distintas fracciones del capital y de la renta y su proyecto extranjerizante, la organización narcoparamilitar de la política y el desprecio y control violento de las élites sobre las mayorías populares, urbanas y rurales. El actual triunfo de la oligarquía financiero-terrateniente es el resultado del efecto combinado y complejo de factores tanto endógenos como externos. En este artículo los autores ofrecen un referente histórico de la economía política colombiana hasta nuestros días. En los siguientes números de CEPA, profundizaremos en el modelo económico actual, específicamente las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, y reflexionaremos sobre las perspectivas futuras del desarrollo y en ellas alternativas al modelo violento, excluyente y expoliador con que han gobernado al pueblo colombiano. Bien, vamos a hacer un comentario. Si están refiriendo a las administraciones de Uribe, pues podremos decir que el artículo fue escrito entre el año 2001 y el año 2007, quizá. Primer subtítulo: el sistema mundo capitalista durante el siglo XX. El siglo XX marcó la época de mayor expansión y crecimiento del sistema mundo capitalista, llamado por Kuznets el desarrollo económico moderno, fin de las comillas. El crecimiento anual de las 3 variables socioeconómicas fundamentales fue sostenido. Entonces, producto por persona, 1.5% respecto a 0.8% en el siglo XIX. Segunda variable socioeconómica fundamental: la población, 1.4% respecto a 0.5% del siglo XIX. Y por último, la tercera variable socioeconómica fundamental, que también fue sostenida: la producción total de bienes y servicios, el 2.9% respecto a 1.3% en el del siglo XIX. 1.3% del siglo XIX. Bien, sigamos. Desarrollo económico moderno, fin de las comillas, se registró en medio de una radical recomposición de los sectores productivos. Primero, la agricultura perdió peso a gran velocidad frente a la preponderancia del sector manufacturero. Posteriormente, estas actividades económicas caen con relación al denominado sector terciario, productor de servicios privados y públicos. Un importante factor que explica estos cambios es el desarrollo tecnológico sin precedentes y el cambio en los patrones culturales del consumo.
Además, surgieron y se multiplicaron las instituciones supranacionales que regulan, orientan e imponen las políticas públicas funcionales al sistema, cada vez más dirigidos al cambio, la globalización y la concentración del poder en la comunidad imperial y las grandes transnacionales. Es decir, los autores se refieren al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE. Sigamos. Si bien ha sido el siglo del crecimiento más sostenido y de la transformación más profunda, también el siglo XX se caracteriza por la elevada inestabilidad del sistema. Piénsese, por ejemplo, en la crisis de entre 1929 y 1933, que fue la más grave y generalizada. También el siglo XX se caracteriza por el surgimiento del desempleo estructural, por las guerras y continuas explosiones de violencia, es decir, las dos guerras mundiales. Se caracteriza el siglo XX también por la inseguridad ciudadana, por una notable proporción de la humanidad confinada a la pobreza, el hambre y la exclusión. También por el desequilibrio en la distribución del ingreso y el aumento de las desigualdades al interior de los países y entre naciones. Dice los autores que Latinoamérica y África están en los últimos puestos. También se caracteriza por una severa y continua degradación ambiental en medio del despilfarro de los recursos y un consumismo compulsivo que tiende en conjunto hacia una catástrofe ecológica definitiva. Esta inestabilidad se explica por una economía que se tornó más monetaria y especulativa que real. Las actividades financieras tendieron a superar el incremento de la economía productora de bienes y servicios y el capital físico. Los mercados financieros enormemente desarrollados se han hecho cada vez más autorreferenciales. El grado de concentración del poder financiero registra actualmente una escala jamás conocida. Según George Soros, uno de los más importantes especuladores, el mayor peligro con el que nos encontramos hoy es el de un capitalismo sin control público. En resumen, la globalización neoliberal ha terminado por producir un giro en la acumulación capitalista de riqueza concentrándose en el capital financiero. Su manifestación aparente es la de la separación de una economía ficticia basada en transacciones tales como crédito de títulos, acciones y papeles. Entonces, la separación de esa economía ficticia basada en transacciones de la economía real. Se calcula que después de los años 1990, 1.000 millardos de dólares circulan por día entre los intermediarios especializados en operaciones de crédito, de los cuales tan solo el 25% corresponden a intercambios comerciales o de inversiones reales de clientes no bancarios. Sin embargo, lo que explica esa manifestación especulativa es el control de los grandes inversionistas financieros. Entre comillas dice que esos inversionistas financieros son mencionados como inversionistas institucionales, fin de las comillas. El control de esos grandes inversionistas financieros sobre la economía internacional. Su poder deriva de la facultad con que cuentan para utilizar las rentas que no se reinvierten en la producción en dos dimensiones, comillas. Aquella de la distribución de la riqueza producida por los salarios, las ganancias y la renta financiera, y aquella de la repartición entre la parte atribuida a la inversión y la que se distribuye como dividendos e intereses. Dado que estas dos determinaciones afectan el nivel de inversiones y comandan el empleo y el crecimiento, es difícil concebir un poder más fuerte que el de las finanzas. Fin de las comillas. Estas tendencias en el mundo capitalista están generando una grave inestabilidad sistémica que se ve exacerbada por la tendencia del imperio estadounidense en declive a transformar la propia primacía en un dominio de explotación y expoliación. En los umbrales del siglo XXI, la economía mundial se encamina hacia una fase de caos sistémico. Las sociedades se deshumanizan y resurgen complejas manifestaciones de barbarie. Vamos al siguiente subtítulo. Una aristocracia de hacendados europeizantes. Hasta mediados del siglo XX, la sociedad colombiana fue predominantemente rural, con una economía basada en las actividades agropecuarias y mineras.
Pensemos que hasta 1952 estas dos ramas, la agropecuaria y la minera, representaban más del 40% del Producto Interno Bruto, más del 40% del PIB. Bueno, entonces la economía basada en las actividades agropecuarias y mineras. Aún en la década de 1960, la población colombiana era relativamente escasa si se compara con el territorio. Apenas superaba los 10 millones de habitantes sobre un territorio de 1.141.748 kilómetros cuadrados, un territorio poco integrado, con precaria infraestructura vial y configurado en regiones semi-independientes y economía de archipiélagos, con un 50% de la población rural y un tercio analfabeta, con un producto por habitante que apenas superaba los $100 anuales, con un sector externo caracterizado por las exportaciones de productos agropecuarios, el 90% del total, y un poder señorial que resiste a la modernización y democratización del país. La formación de una aristocracia de hacendados, eurepizante, violenta, excluyente y poco proclive a los valores democráticos, republicanos y ciudadanos, tiene sus orígenes en la invasión española. A partir de entonces se repartía la tierra de los indígenas en mercedes y encomiendas de grande extensión a los aventureros ibéricos y a los favoritos de los reyes de España. Posteriormente, durante las luchas de la independencia y la consolidación de la República, la tierra baldía se entregó a militares de alto rango, políticos corruptos, ávidos comerciantes, mezquinos terratenientes y especuladores foráneos. Desde mediados del siglo XIX se produjo una sensible valorización de las tierras colombianas debido al aumento de la población, el incremento del cultivo del tabaco para la exportación, el desarrollo de otros cultivos agrícolas producto de la prosperidad de los negocios tabacaleros, la intensificación de las actividades ganaderas. Y las mejoras en las vías de comunicación. El poder de los hacendados y el sensible aumento en el valor de las tierras despertó la ambición de acumular riqueza territorial. Bueno, respecto del aumento de la población, los autores dicen, entre paréntesis, dice que entre 1825 y 1851 la población creció un 81% cuando pasó de 1.2 millones a 2.3 millones de habitantes, y que para principios del siglo XX alcanzaron los 4 millones de habitantes. Respecto del desarrollo de otros cultivos agrícolas que fueron producto de la prosperidad de los negocios tabacaleros, se refieren específicamente en las tierras altas, la prosperidad del desarrollo de cultivos agrícolas en tierras altas tales como la papa y el trigo, en tierras medias y bajas, cultivos de caña de azúcar, de algodón, cacao, añil, plátano y yuca, y pues el maíz que es la base de la alimentación de la población y que se da en todos los pisos térmicos. Respecto de la intensificación de las actividades ganaderas, dicen los autores que la introducción de los pastos guinea y de los pastos para y guinea en los años 1845-1850 constituyó un hecho de capital importancia para el desarrollo de la ganadería del país y desató la codicia por la apropiación de la, comillas, tierra caliente, fin de las comillas. Respecto de las mejoras en vías de comunicación, dicen los autores que estuvieron articuladas a la navegación por el río Magdalena, que era la columna vertebral pues del comercio exterior. Bien, sigamos. Hasta mediados de la década de 1970 el patrimonio forestal comprendía el 68% de la superficie total de Colombia. Dicen que esta fuente potencial de extraordinaria riqueza ha comenzado a ser explotada intensivamente desde la primera administración de Álvaro Uribe Vélez, es decir, desde el año 2002, acomodando la legislación ambiental e introduciendo la asociación de terratenientes e inversores extranjeros en un marco de enclaves paramilitares de control territorial y presencia de instituciones de fomento. Dicen que ya cerramos el paréntesis, dicen que el 15.2% del territorio se dedicaba a la ganadería extensiva y solo el 3.2% de la superficie total del país estaba dedicada a cultivos. En 1975 el sector agropecuario contribuía con el 24% del PIB y ocupaba en las actividades del campo al 48% de la población económicamente activa.
Hoy en día, la oligarquía terrateniente continúa concentrando un importante poder no solo territorial, sino también económico. Dicen que aunque en el año 2005 pasó que el sector agropecuario solo contribuyó con el 13.4% del Producto Interno Bruto. Bueno, dicen que no solamente tienen un importante poder territorial, sino también económico, también político, también social y militar. También cuentan con un gran poder que les permite defender con fiereza sus intereses. Dicen que de forma que acomodan la legislación a sus intereses en el Parlamento y mediante el financiamiento de ejércitos privados. Dicen que también impiden cualquier asomo de reforma agraria y ampliar mediante el desplazamiento forzado, logran ampliar mediante el desplazamiento forzado la frontera agrícola bajo su control, mediante despojos de los terrenos abiertos por colonos. Bien, sigamos. El ejercicio de este poder señorial es explicativo de la crónica violencia sobre las clases populares rurales. En el actual régimen de propiedad rural, el 0.4% de los propietarios posee el 65% de la tierra. Vamos al siguiente subtítulo. Una economía periférica del sistema mundo capitalista. Además de la inestabilidad política, Colombia se caracteriza por una frágil estructura económica. Como área periférica del sistema mundo capitalista, el Estado es débil, la producción se centra prioritariamente en bienes con escaso valor agregado y con una precaria remuneración de la fuerza de trabajo. La dependencia en la generación de divisas de productos provenientes en su mayoría del sector primario con un alto peso de monocultivos, inicialmente era el tabaco y posteriormente fue el café y el banano, ha representado un límite y riesgo para el desarrollo del país. A causa de ello, la economía se encuentra a merced de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial. Las crisis en la economía colombiana, pensemos en el año 1930, la Gran Depresión del capitalismo mundial, se reflejó internamente en la caída del PIB de menos 8.9%. Dice que también la otra crisis severa fue en 1999, cuando el Producto Interno Bruto cayó en menos 4.2%. Bueno, sigamos. Entonces, la crisis en la economía colombiana las crisis tienen su origen fundamentalmente en el sector externo, en la caída de los precios de las materias primas y en las drásticas reducciones de la capacidad del país para importar, lo cual genera un déficit profundo en las relaciones externas, una caída violenta en las exportaciones. Vamos al siguiente subtítulo, 1933-1974. Modernización violenta y excluyente. Desde los años 30 hasta mediados de la década de 1970, el país tuvo un modelo de desarrollo que consistió en el apoyo decidido y la protección al sector moderno de la economía en el marco del fortalecimiento político de la burguesía industrial. Los mecanismos para lograr este objetivo iban desde la alta protección aduanera de la industria y las prohibiciones de importación de bienes producidos en el país hasta la concentración de la inversión pública en servicios sociales. Entonces ocurrió en ocasión de eso, de la concentración de la inversión pública en servicios sociales, ocurrió la expansión de la educación básica, la expansión de la salud, de la vivienda y de los servicios públicos domiciliarios. Sigamos. Esta concentración de la inversión pública en servicios sociales ocurrió en las grandes ciudades. También ocurrió en ese periodo entre 1933 y 1974 el endeudamiento externo. Dicen los autores que hasta 1960 la deuda comercial colombiana pública y privada se acercaba a los 500 millones de dólares, que significaba mucho más del 100% de la totalidad de las exportaciones anuales y de las reservas internacionales, que pues ambas sumaban solamente 144 millones de dólares. También ocurrió en ese periodo la promoción de la inversión extranjera directa. Este fue un proceso de modernización violenta, de despojo y expulsión de los pequeños propietarios rurales. De entre 1946 a 1958, los enfrentamientos políticos y el conflicto de clases dejaron como saldo 300.000 colombianos asesinados y el desplazamiento de 2 millones de personas hacia los extramuros de la frontera agrícola o las zonas marginales urbanas. De 1958 a 1974, el país fue gobernado bajo la alianza de las distintas fracciones de clase del capital y de la renta, en el llamado Frente Nacional. Por su propio reglamento de condominio y exclusión, por el ejercicio arbitrario del poder estatal sobre la población
y por las prácticas de contención y cooptación, se fortalecieron las redes de patronazgo y clientelismo, se anuló hasta el ejercicio de democracia representativa y el conflicto de clases se exacerbó. El terror de Estado y la violencia social recurrente deben explicarse en este contexto. El presidencialismo fue la forma institucional que asumió este régimen de dominación oligárquico. Los sectores industrial y minero comenzaron a desarrollarse hasta bien entrado el siglo XX. El desarrollo industrial se enmarcó dentro de un claro esquema de sustitución de importaciones, esto es, desarrollo inducido por la protección para producir internamente los bienes que anteriormente eran importados. Vamos al siguiente subtítulo. Desarrollo moderno y sustitución de importaciones. El modelo industrial de sustitución de importaciones, según sus siglas, puede leerse como ISI, ISI. El modelo industrial de sustitución de importaciones se inició desde los años posteriores a la crisis de 1930 y tomó la forma de un pacto entre cafeteros e industriales. Dado que la mayor parte de los ingresos de divisas dependía de la venta de café en el exterior y que la Federación de Cafeteros monopolizaba dicha venta, las posibilidades de desarrollar el circuito económico interno dependieron en el periodo de las ISI de los exportadores del grano. Ello obligó a un manejo corporativo del conjunto de la economía, cuya primera manifestación operó en la administración de la tasa de cambio. Como la cantidad de café a vender en el comercio internacional estaba definida por el, mayúsculas iniciales, Pacto Internacional de Cuotas, la devaluación hubiera generado, por el incremento de los precios internos, una producción adicional, a la cual debía ser comprada por la Federación de Cafeteros, llevándola inexorablemente a la bancarrota. Luego, las decisiones sobre la tasa de cambio giraron hacia la reevaluación. Dicen los autores que a partir de 1968, durante las reformas económicas del gobierno de Lleras Restrepo, se oficializó la fórmula de la, comillas, devaluación gota a gota, fin de las comillas y fin del paréntesis. Dicen los autores que ese cambio giraron hacia la reevaluación posibilitó a los cafeteros mantener sus ingresos reales aún en ciclos de baja del precio del producto en el comercio internacional. A su vez, los industriales protegidos y subsidiados por una serie de medidas estatales pudieron disponer de un fondo de dinero permanente que les servía para apalancar sus inversiones. Esta desconexión de la industria colombiana con el comercio internacional explica las características del modelo sustitutivo. En este marco de regulación, los industriales no se encontraban obligados a incrementos en la productividad media ni a desarrollar competitividad en el escenario internacional, pues para obtener divisas. Tampoco en el mercado interno, dado que su inicio era una industria oligopólica. A ello debe sumarse la reducida capacidad de consumo de la población. Durante la segunda posguerra, cuando las exportaciones de materias primas convencionales de la periferia fueron desplazadas por los derivados del petróleo, se fortaleció la inversión en industrias propiamente sustitutivas y el PIB creció de manera continua, 6% aproximado. Sin embargo, dadas las limitaciones de consumo, las inversiones se agotaban por rama, obligando a desplazamientos hacia otras ramas, impidiendo la utilización de economías de escala y la expansión del mercado interno, impidiendo esas dos cosas. El proceso de sustitución de importaciones estuvo representado por dos fases. La primera comenzó después de la Gran Depresión, es decir, entre 1929 y 1933, después de eso. Ese proceso de sustitución fue cuando el país decidió emprender un esfuerzo vigoroso para desarrollar las industrias de bienes de consumo no durables, es decir, bienes de consumo no durables, textiles, confecciones, curtidos de cueros y calzado, bebidas y alimentos. Como se señaló anteriormente, debido de una parte al agotamiento de las posibilidades de expansión de estos productos en el sentido de que se satisfacen las necesidades de la demanda efectiva de consumo, y de otra parte al bajo poder adquisitivo de la población, desde la década de 1950 se impulsó un proceso más elaborado de sustitución de importaciones. Se impulsó ese proceso con la producción de bienes intermedios y de bienes de capital mediante la ayuda de reducciones arancelarias y políticas de fomento industrial en sectores en los que la iniciativa privada se vería incapaz.
Una externalidad positiva a la expansión de la industria que empleaba productos primarios fue el desarrollo de la agricultura comercial. En esto, la producción del algodón fue impulsada por la industria textil y la de sorgo y la de soya por la industria de los alimentos. La segunda fase del proceso de sustitución de importaciones se mantiene hasta mediados de la década de 1970, cuando se registra un severo quiebre en el modelo de desarrollo a favor de la liberación del comercio exterior y el fortalecimiento del sector financiero. En la primera fase, la industria aumentó su contribución al PIB de 6.9% en 1930 a 18.4% en 1949. En la segunda fase, alcanza una contribución al PIB de 23.5% en 1974 y en los años siguientes se inició un continuo declive de la importación relativa de la producción manufacturera hasta alcanzar el más bajo nivel en el año 2005, cuando solo aportó el 14.7% del Producto Interno Bruto. De otra parte, a causa de la abundancia y variedad de los recursos del subsuelo colombiano, principalmente en las tres cordilleras y en los valles interandinos, la explotación minera se inició al despuntar el siglo XX. La explotación petrolera, si bien se remonta a 1866, tan solo hasta los inicios de la centuria conocerá un fuerte auge bajo el control de empresas multinacionales. El carbón es otro de los minerales básicos en la producción colombiana, cuya explotación intensiva se inicia en la segunda mitad del siglo. Otro rubro productivo importante ha sido el mineral de hierro y la explotación de metales preciosos tales como el oro, la plata y el platino. En el último siglo, el aporte del sector minero al Producto Interno Bruto colombiano aumentó del 1.5% al 5%, factor que explica la alta valorización del territorio que es sede de grandes macroproyectos y también explica la instalación de ejércitos privados y el desplazamiento forzado de las poblaciones originarias tales como indígenas, campesinos y afrodescendientes. Para el desarrollo moderno de la economía colombiana, la producción de energía eléctrica se incrementó de forma considerable a partir de la década del 60. En 1966 se producían 6.086 millones de kilovatios por hora y en 1975 se alcanzó una generación de energía de 14.100 millones de kilovatios por hora. Esto es un aumento del 132% en solo una década. El periodo 1967-1974 fue el de mayor crecimiento económico del país durante todo el siglo. En esta etapa, conocida como comillas la edad de oro, fin de las comillas, el auge industrial, agrícola y de las exportaciones menores permitió que el país creciera a un ritmo anual del 6.3%. La crisis internacional que empezó con el choque de precios del petróleo y el abandono del modelo interno de desarrollo por otro sustentado en la especulación financiera marcaron el fin de esta bonanza. Vamos al siguiente subtítulo, vamos al subtítulo sexto. El triunfo de la oligarquía financiero-terrateniente. El diagnóstico de las políticas neoliberales en Colombia se remontan a los mediados de la década del 70 bajo la influencia intelectual y la asesoría de Ronald McKinnon en la formulación de la política económica. Los principios que orientaron el nuevo modelo fueron los de libertad económica y el fortalecimiento de un mercado nacional de capitales. De acuerdo con el diagnóstico, los mercados de los factores tierra, trabajo y capital funcionaban ineficientemente debido a la ausencia del mercado de capitales y al intervencionismo estatal que genera fragmentación y privilegios a los grandes negocios. El punto de la estrategia de desarrollo propuesta por McKinnon fue la reforma financiera. El mercado financiero libre sería el ejemplo más virtuoso de la eficiencia, por tanto debería convertirse en el sector líder del desarrollo. Una vez en marcha la reforma financiera debería implementarse en dos estrategias complementarias. La primera, la liberalización del comercio exterior y la segunda, una reforma fiscal. La primera, porque era superfluo controlar las importaciones y también era innecesario manejar el sistema de precios relativos para buscar transferencias de recursos entre sectores. El tipo de cambio además debería ser flexible y ajustado a las necesidades de la liberalización y la competencia en el mercado internacional.
La segunda, una reforma fiscal que eliminara todo subsidio o exención discriminatoria. El intervencionismo estatal debería desaparecer. El Estado tenía que garantizar sus propios ahorros mediante un sistema fiscal que fuera a la vez neutral y elástico. Estas recomendaciones fueron especificadas tras su visita a Colombia en 1973. Las sugerencias fueron acogidas integralmente por el gobierno del presidente López Michelsen. Recordemos que López Michelsen fue presidente entre 1974 y 1978. Sigamos. Presidente López Michelsen, quien había sido elegido por una amplia mayoría de los sectores populares, esperanzados por la trayectoria liberal de izquierda del mandatario y luego desencantados luego por el viraje neoliberal a favor de las poderosas oligarquías domésticas y el capital financiero transnacional que orientó su, comillas, plan de desarrollo, fin de las comillas. Si bien en el periodo comprendido entre 1970 y 1973, es decir, estamos hablando de la administración Misael Pastrana Borrero, si bien en ese periodo de 3 años se habían introducido cambios fundamentales en los niveles de protección, tales como por ejemplo que los aranceles se redujeron en promedio del 70 al 35%, luego, es decir, a partir de 1974, se adoptaron ajustes adicionales tendientes a bajarlos aún más. Adicionalmente, la reforma financiera de 1974 redujo el nivel de encajes e inversiones forzosas sobre los ahorros. También flexibilizó las tasas de interés, autorizó la emisión de mayúsculas iniciales, certificados de depósito a término, es decir, los CDT. Entonces autorizó esa emisión de CDT a los bancos y propició una menor dependencia del sistema financiero de los recursos del Banco de la República para financiar sus créditos. La reforma fortaleció al sector financiero colombiano y le permitió un crecimiento a una tasa 4 veces superior a la correspondiente al PIB total. La contribución del sector financiero, que a principios del siglo XX no superaba el 3%, había alcanzado una participación del 8% a principios de los años 1960. En la década de 1970 aumentó a 18%. La crisis internacional de 1975 detuvo de manera drástica la expansión de las exportaciones menores. A causa de este hecho, unido al impacto de la reforma tributaria, la industria entró en recesión, experimentando la tasa más baja de crecimiento en 30 años. En conjunto, la tasa de crecimiento de la economía cayó a 2.3%, mientras que en los años anteriores había registrado ritmos de crecimiento cercanos al 6%. En 1976 entró a jugar un nuevo factor que alteró el funcionamiento económico, la bonanza del comercio exterior. Este nuevo fenómeno se explica por la doble bonanza cafetera y de las exportaciones ilegales. De este modo, hacían su aparición en sociedad las élites mafiosas del narcotráfico, favorecidas por la liberalización financiera, las que rápidamente entraron en alianzas con el poder terrateniente, dando lugar al fenómeno del narcoparamilitarismo, sustento del modelo de acumulación capitalista de las décadas siguientes. En el breve lapso de un año, las reservas internacionales netas aumentaron en más de $600 millones, debido al, comillas, exceso, fin de las comillas, de liquidez de la economía de una parte, y al poder del gremio cafetero, que impidió un aumento de los impuestos al café para neutralizar y redistribuir los ingresos de la bonanza, y a la autonomía relativa a los narcotraficantes de otra parte, el gobierno de López Michelsen optó por mantener un rígido control sobre el gasto público. Dicen los autores que en 1976 la inversión directa del gobierno disminuyó en términos reales en 27.8% y 25% adicional en 1977, afectando principalmente el gasto social y elevando en consecuencia los niveles de pobreza de los trabajadores y los sectores populares. En el conjunto del periodo, el sector financiero se expandió sin control, obtuvo altas tasas de rentabilidad y fue el gran ganador del proceso. La remuneración del trabajo como porcentaje del PIB disminuyó continuamente a lo largo de los años 70.
Los índices de desempleo y subempleo se elevaron, los niveles de pobreza aumentaron y la tensión social se hizo insoportable, provocando el histórico paro cívico del 14 de septiembre de 1977, reprimido violentamente por la administración López, represión que dejó 24 víctimas mortales a manos del ejército y la policía. Sobre los trabajadores y los sectores populares recayó el costo del cambio del modelo de desarrollo sustitutivo a otro de especulación y concentración financiera del ingreso y la riqueza. De otra parte, si bien los sectores industriales y terratenientes perdieron terreno, la capacidad de defensa de sus intereses, su peso corporativo en el Estado, quedó reflejado en el desmonte limitado de los sectores sustitutivos y de los instrumentos de protección. La asociación política entre las distintas facciones de clase del capital y de los terratenientes durante el Frente Nacional había prolongado el corporativismo estatal, el ejercicio equilibrado del poder político por parte de las diversas facciones de las clases dominantes, que a su vez se expresaba en negociaciones previas con los representantes de los gremios económicos antes de tomar definiciones de política estatal y en el reparto del botín estatal y de los presupuestos públicos. Estos factores sumados explican la debilidad política crónica del Estado en Colombia, explican su incapacidad de integrar a la población en un entramado institucional confiable, explican su legitimidad precaria, lo cual al mismo tiempo obliga a los gobiernos bipartidistas a utilizar la represión y el terror como instrumento de disciplina social. A pesar de los drásticos cambios en la organización institucional y las transformaciones en el modelo de desarrollo, la burguesía colombiana siempre ha mantenido una constante alianza con los terratenientes, con sus ejércitos privados, con las transnacionales y el imperio americano. Entre los años 1975 y 2006, los ciclos de la economía se han hecho más cortos y abruptos. Entre 1976 y 1980, hubo un periodo de auge seguido de una aguda recesión que se prolonga hasta 1983. El Estado experimentó una profunda crisis fiscal, ineficiencia en su gestión y pérdida de gobernabilidad. Estallaron graves conflictos sociales expresados en paros cívicos y huelgas, reclamando prestación adecuada de servicios públicos, alzas salariales y mayor democracia. Se intentó sin éxito una reforma constitucional y se dio inicio al proceso descentralizador bajo las orientaciones del Banco Mundial. El gobierno de entre 1978 y 1982, es decir, el gobierno de Julio César Turbay Ayala, profundizó las medidas represivas que venían del gobierno de López Michelsen, endureció el rol terrorista del Estado, abolió las libertades públicas, asesinó o desapareció a los opositores y consolidó la guerra sucia con la protección y fortalecimiento de los paramilitares financiados por terratenientes, empresarios y transnacionales. En efecto, al auge de los narcotraficantes y su acción violenta contra los movimientos democráticos, se unió desde finales de la década de 1970 la exacerbación de guerras sucias que en Chile, Argentina y Uruguay se venían adelantando con el apoyo del gobierno estadounidense sin cortapisa de ninguna índole, porque sus regímenes eran dictatoriales. Aún así, en Colombia la guerra sucia ha sido más degradada y más intensa que en la de los países del Cono Sur. A lo largo de la década de 1980 se gestó una profunda crisis social y política. El fenómeno del narcoparamilitarismo tomó gran fuerza, afectando la economía, la estructura de la tenencia de tierra y acelerando la dinámica de las violencias en el país. Los acuerdos y alianzas entre narcotraficantes, paramilitares, hacendados, empresarios, transnacionales, políticos, tecnócratas, fuerzas de represión del Estado y los gobiernos estadounidenses dieron origen al régimen de acumulación capitalista y mafioso que caracteriza a la sociedad colombiana hasta nuestros días. Durante el proceso de gestación de este régimen, la población fue la principal víctima de esta guerra sucia, en la que desaparecieron y fueron asesinados sus líderes cívicos, sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, intelectuales, periodistas, defensores de los derechos humanos, jueces
y militantes de partidos políticos de oposición. El promedio de homicidios durante este periodo fue de 30.000 personas al año y el de desplazados anuales por la violencia superó los 100.000. Además, el sistema de justicia colapsó, dando paso a una situación crónica de impunidad y corrupción. La percepción de que el país atravesaba una profunda crisis nacional dio lugar a la materialización de un nuevo estatuto jurídico-político, consignado en la Constitución de 1991, con la ilusión de que esta nueva carta exorcizara al país de los complejos problemas y conflictos que la aquejaban. Entretanto, durante los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, es decir, entre 1986 y 1994, ese periodo de 8 años, se impulsó la apertura económica en respuesta a los cambios que se venían registrando en la economía mundial. Los organismos multilaterales, en asocio con la oligarquía nacional, organizaron un complejo plan de reestructuración y ajuste institucional y económico, de reformas laborales, financieras y de los sectores sociales, tendientes a insertar más decididamente el aparato productivo en el mercado internacional, tendientes a disminuir la intervención del Estado en los asuntos económicos, tendientes a ampliar el área de influencia del sector privado en las áreas social y ambiental, tendientes a reordenar desde la lógica del capital al territorio, tendientes a facilitar la entrada del capital extranjero, a dinamizar la estructura de las exportaciones, a reducir los costos laborales, a flexibilizar el mercado de trabajo, a debilitar la organización sindical y a modernizar los aparatos de manejo de la opinión pública y de control social y represión. De esta manera, el capital financiero internacional, bajo las reglas de la globalización neoliberal, impuso en el país un nuevo régimen de dominación económico, político y social, que preservó las estructuras caducas del anterior corporativismo. La financiarización de la economía operó de manera inmediata. Entre los años 1984 y 1990, el Producto Interno Bruto había crecido a una tasa anual promedio de 4.2%. En el año 1991 cayó el ritmo anual de la actividad económica al 2%, lo que aceleró las reformas neoliberal y los acuerdos entre el gobierno de Gaviria y los organismos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial y el OMC. A su vez, el fortalecimiento de los mercados nacional de capitales y las medidas que favorecieron al sector financiero en la década de 1970 permitieron que la contribución de este sector al PIB se mantuviera en un 17% desde esa época hasta el año 1993. Las reformas de los años 1990 profundizarán este modelo iniciado 2 décadas atrás. Lo profundizarán con la consecuencia de la tercerización y reprimarización de la economía en detrimento de la industria, es decir, se produjo, según la CEPA, una desindustrialización y una desnacionalización, configurando un modelo especulativo y rentista sobre la alianza violenta y excluyente de las oligarquías terratenientes y financieras del país. En la década del 80 solamente se presentó un respiro en la acción bélica del Estado durante el gobierno de Belisario Betancur, quien intentó al inicio de su administración la vía del diálogo para buscar una salida política con la insurgencia, pues que tuvo el fin trágico de los hechos ocurridos en el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. El gobierno de Virgilio Barco volvió al empeño de combatir a la guerrilla, aunque también al finalizar su administración a los narcotraficantes, en el marco de una fuerte presión internacional. Pero es a partir del gobierno de César Gaviria que la maquinaria de guerra estatal se fortaleció como estrategia paralela a las reformas en el modelo económico y al ajuste institucional, de manera funcional a las nuevas condiciones del régimen de acumulación del sistema mundo capitalista y para reprimir toda protesta de los trabajadores y los sectores populares. Gaviria ya había iniciado la consolidación de la institucionalidad neoliberal, mientras los movimientos democráticos, ilusionados en un mejor porvenir que nunca llegó,
colocaban sus mejores energías en la construcción de la nueva Constitución. El mismo día que el pueblo colombiano elegía en las urnas a los miembros de la Constituyente, el ejército asaltó la sede central de las FARC en Casa Verde. En los gobiernos que siguieron a Gaviria se ha ido fortaleciendo esta máquina de control ciudadano, represión y asesinato, en particular durante las administraciones Pastrana y Uribe, con el apoyo de los Estados Unidos, cuyo intervencionismo en el conflicto colombiano es más abierto y directo a través de los denominados planes Colombia y Patriota, mediante la dirección de la guerra, asesoría en inteligencia, financiamiento, suministro de armas y adiestramiento del ejército y la policía, quienes han ejecutado masacres y detenciones masivas de la población, al igual que los nefastos hechos acaecidos en Centroamérica, reconocidos por el propio presidente Clinton en el año de 1999 cuando, comillas, pidió perdón, fin de las comillas, al pueblo de Guatemala, intentando mermar la presión de la opinión pública internacional causada por las múltiples denuncias sobre el tema. La disolución formal en 1998 de la Brigada 20, encargada de la inteligencia militar, acusada por la propia embajada americana de instigar la guerra sucia, colocó en la picota pública este hecho. Recientemente se descubrieron los nexos del organismo de seguridad del Estado bajo control directo de la presidencia, el DAS y los narcoparamilitares en acción conjunta y coordinada para asesinar a los opositores al régimen. El país ya había conocido de esta alianza entre representantes del establecimiento y ejércitos privados. La masacre perpetrada en 1998 contra la población civil de Mapiripán, por ejemplo, en la cual murieron más de 40 personas, fue ejecutada por narcoparamilitares aerotransportados gracias a la ayuda y coordinación de altos mandos de las Fuerzas Armadas. En paralelo, los narcotraficantes venían infiltrando hasta el último estamento del espectro político, militar, social, económico, financiero, cultural, comunicacional y religioso de Colombia desde mediados de la década de 1970. Este contubernio llegó a su máxima expresión en 1994 cuando Ernesto Samper fue elegido presidente para el periodo 1994-1998, con el financiamiento del Cartel de Cali, dando lugar al escándalo del llamado Proceso 8000, contubernio que, en lugar de debilitarse, se profundiza, permeando el conjunto de la sociedad. Los recientes hechos denunciados por la Corte Suprema de Justicia confirman que la asociación política entre narcotraficantes, paramilitares y políticos se ha tomado las principales ramas del poder público colombiano y contribuyeron a la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, la reelección de entre 2006 y 2010. Las declaraciones actuales de los jefes del narcoparamilitarismo ante la Fiscalía General de la Nación no dejan dudas de su largo contubernio con el Estado, la clase política, los hacendados y los empresarios. El proyecto narcoparamilitar ha sido funcional en las últimas 3 décadas a la instauración del nuevo régimen de acumulación financiero-terrateniente. De ahí su animación, apoyo, protección y financiamiento por parte de la oligarquía colombiana y las transnacionales. Bueno, vamos a iniciar el siguiente y último subtítulo. Fue denominado por los autores de la siguiente manera: la hegemonía de la oligarquía terrateniente financiera. La inserción del país en la globalización neoliberal produjo la articulación de manera desigual del mercado financiero interno al mercado financiero transnacional, obligando a la eliminación del control de capitales al mismo tiempo que se exigía un control drástico a la inflación, requisito indispensable en la valoración de activos financieros. La apertura comercial, sumada al ancla de la tasa de cambio como complemento de la política no inflacionaria, significó la aparición de un importante déficit en la balanza cambiaria. Este déficit se compensó con un superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Ello posibilitó una mayor disponibilidad de recursos intermediados por el sector financiero. Dicho de otra manera,
Las compras colombianas en el mercado internacional se llevaron a cabo principalmente con recursos financieros provenientes del exterior. Ahora bien, estos recursos externos llevaron a la expansión de la demanda durante la primera mitad de la década del 90, bajo la forma de un aumento considerable del crédito. Ello terminó por producir un endeudamiento generalizado de la economía. Como es apenas obvio en este esquema, el castigo a la economía real ha sido dramático. El país vivió principalmente de fuentes externas. La crisis de la industria y de la agricultura llegó a unos niveles insospechados. En el caso del campo, se multiplicaron por 10 las importaciones agrícolas. Para los trabajadores, ello significó despidos masivos, congelación salarial y reformas laborales draconianas. La política de no inflación, ejecutada sobre la base de altas tasas de interés, contracción salarial y del gasto público, terminó por castigar al conjunto de la economía. En el año de 1999 y en el marco de una recesión internacional, este modelo especulativo hizo crisis, produciendo una quiebra considerable en el sistema financiero que le costó al presupuesto nacional una suma de 12 billones de la época. La situación cambió a partir del 2001 con el colapso de la llamada, comillas, nueva economía, fin de las comillas, con el colapso de la llamada nueva economía en los países metropolitanos, particularmente en Estados Unidos. Ello precipitó una baja en la inversión que les obligó a aumentar las importaciones. A ello se sumó el, comillas, boom, fin de las comillas, se sumó el boom de la economía china. Sumados estos factores, se ha terminado por producir un ciclo económico de expansión con alza de precios, incluida del mercado de las, comillas, commodities, fin de las comillas, que ha beneficiado de manera considerable a los países de la periferia. Esto explica el crecimiento del PIB durante los gobiernos de Uribe Vélez, pero el modelo económico sigue causando la misma fragilidad. Ese crecimiento del PIB se expresa principalmente en la intermediación financiera, la construcción de élite y el consumo suntuarios. El aumento en la participación del sector financiero en el PIB colombiano ha sido creciente y sostenido a partir de la apertura. Ha sido creciente del 18% al 22% en el periodo 1993-2005. Dicen los autores que en el año 2006 solo el sector bancario tuvo utilidades cercanas a los 4 billones de pesos, más de 100.000 millones de lo logrado en el año 2005. Bien, sigamos. Entre tanto, la industria y la agricultura continúan a la baja. El desempleo aumentó en 1 millón de personas tan solo en el último año, según fuentes del propio DANE. DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. E igualmente ha caído la participación del salario en el conjunto del ingreso nacional. Durante el periodo 1991-2005, el sector agropecuario perdió participación en el PIB al caer de 22.3% a 13.4%. A su vez, el sector manufacturero cayó de 21.1% a 14.7% en ese mismo lapso. Los cambios que ya se anuncian en la economía internacional volverán a sacar a flote esas falencias del modelo de, comillas, desarrollo, fin de comillas, colombiano, en el marco del caos anunciado en el sistema mundo capitalista. De conjunto debe decirse que la inserción de la sociedad colombiana en la globalización neoliberal ha significado una recomposición en el bloque de clases en el poder, institucionalizando la hegemonía del capital financiero ahora, como expresión de la alianza orgánica entre el gran capital internacional y el interno. La desnacionalización de la economía, acompañada de la desestructuración del mercado interno, ha sido el procedimiento mediante el cual se selló dicha alianza. Las privatizaciones han servido en la gran mayoría de los casos para que este sector del capital aumente sus patrimonios y el espectro de sus negocios. En este contexto,
La liquidación de la industria sustitutiva anuncia el tránsito hacia una inversión industrial adecuada a la externalización de las empresas metropolitanas, al nuevo diseño empresarial de las cadenas productivas transnacionales, en donde a los países periféricos les corresponden las áreas laborales con trabajo de maquila. Por otra parte, la agricultura también ha experimentado una modificación estructural, comillas. La expansión de los cultivos permanentes, excluyendo el café, y la contracción de los cultivos transitorios a partir de 1990 cambió la estructura de la producción en la agricultura colombiana. Los primeros aumentaron su participación en el valor de la producción agrícola de 44.5% en 1990 al 57% en el año 1997. La expansión de los cultivos transitorios cayeron del 36.9% al 29.1% durante el mismo periodo. El café, el cultivo de exportación más importante, perdió importancia al bajar de 18.6% de la producción agrícola a tan solo 13.9% para 1999. Bueno, cerramos comillas. Sigamos. Esta tendencia a la primacía de los cultivos permanentes, tales como aceite de palma, caña de azúcar, caucho, frutas y banano principalmente, la cual continúa profundizándose, debe explicarse en el marco de una nueva división internacional del trabajo agrícola, dado que en los países metropolitanos existen excedentes de bienes alimenticios y la franja de mercado que nos han asignado es la de la denominada agricultura energética, aquella que intenta sustituir los hidrocarburos en el mediano plazo, además de frutas y bananos para la exportación. La política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez es la de generalizar la siembra de estos cultivos permanentes, abandonando la soberanía alimentaria, destruyendo la economía campesina, propiciando el control territorial directo a las grandes empresas transnacionales agrícolas y posibilitando que las tierras expropiadas de manera violenta por los narcoparamilitares a los campesinos durante los últimos 20 años, así como los dineros obtenidos en el narcotráfico, se involucren al circuito formal de la agricultura. Igualmente, perpetúa el poder político de las élites mafiosas regionales. Los autores profundizan aquello de las expropiaciones de manera violenta por parte de los narcoparamilitares a los campesinos durante los últimos 20 años, diciendo que 4 millones de hectáreas fueron expropiadas así de esa manera, según datos de la propia Contraloría General de la Nación. Sigamos. Estos son los ejes del llamado, comillas, Estatuto de Desarrollo Rural, fin de las comillas, que cursa trámite en el Congreso de la República y que está a punto de ser aprobado por las mayorías uribistas. Este Estatuto de Desarrollo Rural se constituye en pieza central en el camino hacia la implementación del, mayúsculas iniciales, Tratados de Libre Comercio, TLC, en el campo colombiano. Debe añadirse que financiarización y agricultura globalizada se encuentran asociadas. El control de la producción agropecuaria por los mercados de capitales es otra de las manifestaciones de la globalización neoliberal y hacia allá hemos empezado a transitar. Por último, es necesario resaltar que la financiarización afecta al conjunto de la población al mercantilizar áreas que anteriormente escapaban a la acumulación de capital. Convirtió los ahorros salariales de los trabajadores en ganancia financiera a través de los fondos pensionales, los presupuestos públicos en negocio de títulos y los presupuestos de salud y educación en flujos de dinero para la intermediación y el crédito. Adicionalmente, diseñó las empresas de servicios públicos domiciliarios en función de sus beneficios, y los elementos esenciales de la vida humana, como el agua, las convirtió en mercancía, para citar tan solo los hechos más relevantes. El contexto de la economía política colombiana analizado en este artículo posibilita una gran respuesta popular en contra de este modelo de dominación, explotación y expoliación, tal y como viene ocurriendo en la mayor parte de los países de América Latina. Esta resistencia de los explotados y oprimidos debe proyectarse hacia gobiernos verdaderamente alternativos que empiecen a confrontar esta tiranía política y social del capital globalizado,
desde una perspectiva socialista. Bien, es el fin del artículo. Vamos a recordar el nombre de los autores. Fue escrito el artículo por Daniel Libreros Caicedo y Libardo Sarmiento Anzola. El artículo se tituló La hegemonía de la oligarquía financiero-terrateniente en Colombia. Fin. Gracias.